A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Mi invitado de esta noche es Raúl Proaño, analista electoral. Maneja una escuela ciudadana, plantea la necesidad de construir una economía solidaria, así como propender a la democracia directa y a tener una vida sana. Con mi invitado quiero hacer un recorrido de lo que para mí es algo escandaloso, nada menos que el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, el ingeniero Pita, denuncia al país que ha encontrado, dijo él, montado un centro paralelo que se encargaría de distorsionar la voluntad de la población expresada en las urnas. Esto es algo gravísimo. Desde hace mucho tiempo atrás se establecieron algunos análisis y fue la Contraloría General del Estado la que luego de 3 auditorías de gestión en el Consejo Nacional Electoral llegó a establecer una serie de inconsistencias y le ordenó a su presidenta Diana Atamaín corregir todos estos elementos que hacían de el software y de toda la tecnología ahí montada nada confiable. Lamentablemente no se hizo absolutamente nada. Buenas noches, señor Proaño. ¿Cómo ve un analista electoral el último proceso que tuvimos el 5 de febrero pasado? Buenas noches a la teleaudiencia. Respondiendo a 2 puntos expresados en su introducción, digo lo siguiente. Respecto de las auditorías de gestión realizadas por la Contraloría General del Estado, encabezada por el aquel entonces doctor Pablo Celi, tiene un significado especial en relación con los fraudes. Primero, porque la atribución de auditoría de gestión de la Contraloría a cualquier otra entidad pública estaba en entredicho luego del paquete de reformas constitucionales de 2014 y 2015, donde expresamente se le quitaba desde el discurso político esa atribución. Sin embargo, en tanto no fue modificada la ley de la Contraloría, subsistía esa atribución de auditoría de gestión. Cierto. Y por lo tanto, el Contralor se hizo eco de la Veeduría Electoral Ecuador, donde ha participado como subcomisión de la Comisión Anticorrupción el doctor Simón Espinosa Cordero. ¿Ya? Entonces ahí es un hecho que vale la pena presentar ante la memoria, ¿verdad? Entonces, conclusión de este punto es que si fue un paquete de reformas impulsado en el 2014 y 2015, posteriormente la Corte Constitucional lo derogó. Por lo tanto, ninguna de esas normas puestas a consulta popular está vigente. Sin embargo, nótese usted todo el estado de propaganda que se vive para considerar que lo que fue propuesto por el presidente Correa en esas fechas vale, ¿no? Entonces, mire, ahí está un tema pendiente y largo, pero que se sintetiza en atribuciones de la auditoría de gestión de la Contraloría y vigencia o no del paquete de reformas de esa fecha. Sin embargo, mientras no exista ningún planteamiento de orden judicial, hay un hecho concreto. Claro. Hay 3 auditorías con una serie de recomendaciones vinculantes que no han sido cumplidas. Así es. El otro punto expresado en su introducción tiene que ver con
la denuncia del vicepresidente del Consejo Electoral, habiendo encontrado un lugar donde se adulteraban las actas. Entonces, ese episodio tiene que continuar por iniciativa contencioso electoral del Consejo Electoral en sede administrativa y del Tribunal Contencioso Electoral. Esto significa que no hay ningún otro sujeto político que haya tomado la posta de este caso. Eso es lo grave. Claro. Eso es lo grave, porque estamos frente a permanente falta de seguridad electoral. Yo conozco perfectamente la parte formal, es verdad. Hay una denuncia presentada por el vicepresidente del CNE, Pita, y esto debería, como usted acertadamente lo anota, proseguir un trámite y llegar, si es que el caso lo amerita, al Tribunal Contencioso Electoral. Pero más allá de eso, el Ecuador exige y reclama seguridad electoral, que no la tenemos. Si es que se descubre en la sede del Consejo Nacional Electoral Guayaquil, en un segundo piso, un centro clandestino, y si el vicepresidente así lo denuncia, es algo gravísimo que no se lo puede dejar pasar, y no puede esto enredarse en los hilos de las formalidades. Por lo tanto, el hecho político también es que no hay una organización que asuma esa tarea. ¿Y por qué? Porque, es decir, esas son las deficiencias del sistema electoral como tal. Y ahí, para conocimiento de la audiencia, informo. La Veeduría Electoral Ecuador tiene como objeto de estudio y observación el sistema electoral y las leyes conexas, no los episodios, no los movimientos, digamos, de poca monta, sino el sistema. Esto no es de poca monta, perdóneme. Este es un tema que hace relación al fraude electoral, de tal manera que este tipo de organizaciones de la sociedad civil deberían ser la antena receptora de todo lo que exige un país, y lo primero que debe exigirse es transparencia en cuanto al manejo del tema electoral. Me disculpa por la expresión utilizada, pero yo me iba a referir, por ejemplo, al fraude que hacen con los esferos, con el abastecimiento de papelería para las mesas, con otras triquiñuelas y pequeñeces, me iba a referir en detalle. Volviendo al punto relevante, entonces, al observar el sistema electoral y las leyes conexas, entonces se descubre lo que se acostumbra a decir fallas estructurales. Entonces, ¿cuál, por ejemplo? Que los organismos de la sociedad civil y las personas naturales no podamos presentar recursos contenciosos electorales, como en este caso. Entonces no se puede ni formar equipos. Por eso, ¿no? Entonces, los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, no podemos entrar como terceros interesados en un proceso contencioso electoral. Y la otra cosa de fondo, usted dice, si el caso lo amerita llegar al Tribunal Contencioso, la veeduría afirma, el caso amerita llegar a la Corte Constitucional en materia de derecho electoral constitucional. Entonces, por 15 años escamotean este canal de reclamo jurídico y político en instancia o en sede de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Por ejemplo, porque hay desigualdad entre las organizaciones que compitieron con candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, que son organizaciones de la sociedad civil que acogen a autocandidatos. Por lo tanto, no hay ninguna democracia interna. Y finalmente, los votos que logran no responden a ninguna sociedad organizada. Inorgánicos. La prueba... Acaba Raúl Proaño de apuntar un tema que es francamente de fondo. Está muy mal estructurado todo un andamiaje que nos da este resultado. Tenemos falsos representantes en un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que debería desaparecer ese mamotreto, pero ahora en manos de una facción que hizo campaña electoral de la que estaba prohibido. Ahora bien, ¿cómo salvar estos temas de fondo para buscar exigir transparencia electoral? Para establecer que esta condición fraudulenta o de permanentes problemas que conducen a pensar que las elecciones no son claras, pues ¿cómo podemos cambiar este estado de opacidad? Entonces, en términos generales y resumidos, en primer lugar, no puede permitirse, desde el punto de vista de la permisión de la ley,
que se realicen actos electorales de distinto alcance geográfico. No puede elegirse juntas parroquiales junto con la definición de políticas de Estado y reformas constitucionales. En un ejemplo sencillo para expresar más fácilmente. En un parque de cualquier ciudad, en una cancha de básquet, sí se puede jugar fútbol y se puede jugar vóley en la misma cancha de básquet, pero no al mismo tiempo. Este es el punto. Este ejemplo se traslada. Claro que hay que elegir juntas parroquiales, pero en una fecha que coincida solo con concejales. El ejemplo es suficientemente claro y gráfico para entender que hay una mezcolanza, que hay una indebido manejo de propuestas electorales. Ahora bien, la parte medular, ¿cómo logramos llevar adelante un proceso de auditoría integral del sistema electoral para saber qué es lo que está pasando? Entonces, en lo que hemos llamado el operativo, en este periodo de campaña, la Red Ciudadana le llamó el operativo Mismo Caos, Nuevo Génesis. Qué interesante. ¿Sí? Es decir, el sistema electoral que se aplicó es la peor combinación de factores electorales, pero que se aplica por tercera vez. La peor combinación de factores electorales. ¿Y eso lleva al fraude? A la anarquía, al ausentismo y a la escasa representatividad de todos los electos. Voy a volver a consultarle. Todo lo que usted sostiene que es un caldo de cultivo tan complejo, ¿lleva al fraude? De toda índole, que sí. Entonces el primer fraude es el fraude legislativo. ¿Ya? Y por lo tanto que en una perspectiva de larga duración, los procesos democrático-electorales comienzan cuando se aprueba la ley. ¿Cómo no? En este caso, ¿Cómo no? En este caso, las últimas reformas son las del año 19, que entraron en vigencia a partir del Tenemos 2020. entonces un primer fraude. Claro, el legislativo. Un segundo. Pero señalemos en qué términos este fraude legislativo que entró en vigencia en el año 20. Se habla de que el voto es por listas y se llega a afirmar en varios momentos que es por listas cerradas y bloqueadas. Eso significa voto en plancha. En principio sí, pero la expresión técnicamente hablando no se debe usar. Listas cerradas sí, pero no bloqueadas. Las listas cerradas y bloqueadas es cuando la más grande minoría puede llevarse todos los puestos. Y ha ocurrido. En Azuay, hace no? pocos procesos electorales. Por el tiempo me interesa avanzar. El primer fraude, el que tiene que ver con una legislación que está dirigida para aquello. El segundo es la nula exigencia de democracia interna en los partidos. Tiene toda la razón. No hay prácticamente partidos políticos. Hay movimientos electoreros que aparecen cada cierto tiempo únicamente a fabricar candidatos de ínfima calidad intelectual y moral. Y por lo tanto, los que ganan una candidatura dentro de cualquier membrete ganan con fraude. ¿Cómo no? El segundo gran fraude está a cargo de los mal llamados partidos políticos donde no existe de ninguna manera democracia interna. Vamos al tercero. Y por lo tanto, si son beneficiarios del fraude en elecciones internas y en mal llamadas primarias, la veeduría a lo largo de 26 años ha constatado que esas personas son paquidérmicas, o sea, caraduras, de piel claro. dura. Pasemos al tercer fraude. Es decir, desembocan en la complicidad de los fraudes ejecutados por sus congéneres. ¿Quién es el organismo rector de las prácticas al interior de los partidos o mal llamados partidos o movimientos políticos? Es el Consejo Nacional Electoral. Pero cuando Raúl Proaño, mi invitado de esta noche, se refiere al fraude que tiene que ver con aspectos legislativos, con la legislación, y a un segundo, fraude que se da al interior de los partidos políticos, todo está orquestado y de alguna manera con la venia de ese Consejo Nacional Electoral. Avancemos al tercero. Entonces, un tercer factor, para decirlo en términos propios, es la desvinculación
de la sociedad civil organizada o de la ciudadanía activa con las organizaciones políticas. Permítame expresar completo una paradoja. ¿Cómo no? En el último año, 300, en números redondos, 300 organizaciones de la sociedad civil al unísono protestan por la existencia de 300 partidos políticos. Y ninguna de estas organizaciones se vincula con alguno de estos partidos. Increíble. ¿Cuántos partidos 300... políticos y cuántas organizaciones políticas están reconocidas en el Ecuador? 187 para este periodo. Y el tercer elemento de la paradoja, 300 académicos de prestigio preservan sus criterios académicos al margen de la ONG que les financia y al margen de los partidos políticos. Entonces, ¿qué queda? Unos partidos políticos sin base social organizada. Y por lo tanto, en relación con el fraude, las observaciones que hacen los delegados políticos y los delegados ciudadanos a las mesas electorales no tienen mecanismos, formas, canales de llegar al reclamo administrativo ni al reclamo contencioso electoral. ¿Y por qué además de este factor de desconexión entre los partidos y la sociedad civil? Porque la ley electoral establece solo causales muy delimitadas para anular las elecciones y los procesos electorales. Esto significa que permite varias decenas de infracciones de carácter doloso que no son delito. Acaba usted de remarcar algo que es fundamental. En la parte formal se disminuye la capacidad de la sociedad civil para hacer reclamos formales y únicamente se encuadra de manera diminuta las posibilidades de hacer reclamaciones. Es más, yo estoy convencido de que el informe presentado a través de las 3 auditorías por la Contraloría General del Estado apuntó a la existencia de fraude electoral. Ahora bien, ¿cómo lograr que se implementen esas recomendaciones que son vinculantes, obligatorias? ¿Cómo lograr una veeduría permanente para modificar? Porque los sistemas y software no dan la credibilidad necesaria. Entonces, para asociar el concepto veedurías electorales permanentes, hay que presentar en la escena el tema de los tribunales arbitrales dentro de cada organización política, porque a su vez el cúmulo de infracciones entre conmilitantes no tienen instancia de reclamo. ¿Cómo no? Y por lo tanto solo generan resentimientos que provocan la multiplicación de organizaciones políticas. Vamos a tener necesidad de nuevos programas porque usted ha topado temas de fondo y que son de enorme importancia. Pero me interesa el día de hoy ir al tema de fondo. ¿Cómo lograr que se efectúe no solamente una nueva revisión general, auditoría? Ya se hicieron 3 y no cumplieron con las resoluciones de Contraloría del Estado. ¿Cómo hacer para que esto se transparente y para que el país sepa la verdad? Entonces, desde el 2009, como delegado acreditado de la Red Ética y Democracia y de la coalición Unidos por la Democracia, una coalición de 5 partidos que participaron en las elecciones. ¿Usted es el delegado? Y apoderado legal de la Red Ética y Democracia en esas fechas. Después la red desapareció por maniobra injusta y fraudulenta del CNE. ¿Ya? A ver, entonces a lo que iba, en respuesta a su inquietud, desde el año 2009, en instancias contencioso-electorales, a nombre de la coalición Unidos por la Democracia, sostenemos la tesis de un método jurisprudente. Eso significa que hay suficientes normas para afrontar el tema de los fraudes, pero tiene que llegar a unos jueces del Tribunal Contencioso Electoral honestos, no jueces de partido, y avanzar hasta la Corte Constitucional. Es decir, por ejemplo, que un funcionario electo con fraude tiene que ser destituido, pero no pues en los plazos que establece el Código de Democracia para los reclamos de un proceso electoral, sino incluso después de que se posesiona. Entonces aquí se junta el espíritu olímpico. Los atletas que ganan medallas con doping o con fraude son descalificados. Sin duda. Entonces esto algunos nos refutan y dicen no hay norma expresa para ello. No, señor.
Es decir, toda esa tolerancia a la corrupción, fruto de la ¿Sabe época? dónde está todo? En la famosa Constitución de Montecristi, que hizo todo un traje a la medida del populismo corrupto para pervertir todo, para debilitar las organizaciones políticas que sí existían, pocas, pero existían, serias, para multiplicar en una serie de pequeñas organizaciones y para dispersar a la población ecuatoriana, para lograr que quien tenga cautivo un 20, 18% del electorado se haga del triunfo, para tomar el ejemplo que nos da Raúl Proaño, para que estos atletas hayan sido producto precisamente del dumping. Esto no lo podemos permitir, pero ¿qué hacer en la práctica? Entiendo su tarea titánica, compleja, difícil y además, siempre boicoteada. Sí. ¿Qué hacer para entender que esto nos puede llevar al retroceso histórico de abrir las compuertas para el regreso precisamente de ese populismo? Entonces, en forma práctica, desde el momento actual del proceso electoral, donde todavía no se proclaman los resultados definitivos. Entonces, el concepto impugnación de los datos numéricos de los escrutinios, específicamente eso, impugnar los resultados numéricos de los escrutinios, da pie a un proceso contencioso electoral que en la primera instancia puede ser desechado en el CNE, en la segunda en el Tribunal Contencioso Electoral, pero debe llegar a la Corte Constitucional. Entonces ahí pasamos a los datos de los resultados del 5 de febrero. En números redondos, espero poder detallar estas cifras, que además sí están publicadas en la revista Tribuna Silvestre, donde publicamos los reportes de veeduría. Para la alcaldía de Quito hay 345,000 votos de más. Qué curioso. No cuadra. Solo 345,000, es decir, el equivalente al número de votos del supuesto ganador, Pavel Muñoz y la Revolución Ciudadana. Aquí hay un sistema que yo quisiera que usted me confirme cuál es su visión. Al parecer la dispersión permite sacar votos de los pequeños y sumar para el candidato de la preferencia de las computadoras, lo digamos así. Y eso determina incluso lo que usted ahora denuncia, una existencia de una mayor cantidad de votos. Usted dice que están sobrando 345,000. No, es la versión electrónica de la anécdota clásica de la historia electoral, que vía telegrama, ¿no?, enviado desde Quito a Malchingui, dice: mándame unos 150 votos más, que nos faltan 120. Increíble. Pero por telegrama pedía más votos. Cuando las papeletas electorales se entregaban a los votantes. Físicas, como... Y se entregaban, se distribuían, no antes de las votaciones. Entonces, 345,000 votos extras. O sea, un paquetazo electrónico que debería ser justificado. Entonces, en estas 2 semanas hemos presentado nuestro reporte a las organizaciones políticas eventualmente perjudicadas. Pero hay reacción. Y no existen esas organizaciones, ya desaparecieron. Es decir, se formaron alianzas, se formaron listas de candidatos, pero se pelearon a la entrada del Consejo Electoral al momento de inscribir. Los que sobrevivieron se pelearon una semana después, otros en la víspera de las elecciones y otros en la audiencia exclusiva. Es decir, se van desmantelando. Los sujetos políticos de Quito y Pichincha, eventualmente perjudicados, no existen para tomar. Me acaban de informar que nuestro tiempo de programa está llegando a su fin. En un minuto, déjenos usted con un mensaje final en función de encontrar caminos conducentes desde la base social para romper con toda esta pestilencia que nos lleva a suponer que nuevamente se hizo lo que todos hablamos y todos estamos realmente en una situación de enorme zozobra, y me refiero al fraude electoral. Bueno, algunos mecanismos y propuestas ya han sido mencionadas, como resumiendo. ¿Cómo no? Entonces, uno es la existencia de tribunales arbitrales dentro de cada organización con carácter permanente, formados por árbitros independientes, no militantes, pero sí reconocidos y acreditados por cada organización,
para su funcionamiento permanente y resolver los conflictos contenciosos entre miembros de la organización y con las funciones del Estado. Lo segundo, propuesto desde el año 2012 públicamente, que tuvo un avance hasta cierto punto, se llama Parlamento de las Organizaciones Políticas. Que cada organización con registro electoral acredite 3 personas al Parlamento de Organizaciones Políticas. ¿Cómo llevar? Porque claro, estamos ya sobre el tiempo en el tema medular, fraude electoral. Todos tienen antecedentes. Estos delegados, entonces, entre otras cosas, que sean los que designan a los moderadores de debate en el proceso electoral, que no sea la función electoral, ni sean los académicos de muchos títulos que no tienen vínculos con las organizaciones. ¿Por qué? Las organizaciones políticas ejercen la soberanía popular y con el Código de Democracia desde 2009 están subordinadas a los caprichos de cada consejo electoral. Y finalmente, entonces, es la existencia de las escuelas de formación política, también de carácter permanente, con carácter autogestionario permanente dentro de las organizaciones, vinculadas a la comunidad. Entonces, relacionamos el concepto de democracia interna con democracia comunitaria. Los partidos no tienen derecho a dividir a las comunidades de cada lugar. En resumen, en cada parroquia, la comunidad puede cambiarse de partido, la comunidad. Quiero agradecer la participación muy valiosa en esta noche de Raúl Proaño, analista electoral. Yo me quedo con la necesidad de que es fundamental exigir a las organizaciones políticas que presenten impugnación a los datos numéricos del escrutinio. Gracias, señor Proaño. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.